Las partes que no se gradan. En este tercer vídeo, dedicado a la gradación, continuaremos con el ejemplo de la camiseta que trabajamos en los dos vídeos anteriores. Partimos de la base de camiseta generada según el trazado que mostramos en el tutorial, patrón de cuerpo de 2 piezas y manga de 1 pieza. Al transformar un patrón base, el resultado puede mantener las mismas proporciones, o no. Además, los puntos nuevos que aparezcan tras la transformación pueden requerir gradación o quedar fuera de ella. Esa decisión corresponde siempre al patronista o, en su caso, al especialista en gradación. Conviene recordar que muchos de estos puntos están condicionados por otros perfiles que intervienen en la creación de moda, el estilismo y, por supuesto, las exigencias comerciales. Por eso, a lo largo de este vídeo, veremos cómo algunas decisiones obedecen a criterios técnicos, otras responden al estilismo y, finalmente, hay elecciones que no se basan ni en la técnica ni en la estética, sino en factores comerciales. En la industria conviven distintos perfiles creativos, cada uno con su visión y herramientas. Antiguamente, los estilistas se caracterizaban por su capacidad de bocetar a mano la idea de una prenda. Hoy ese proceso se ha transformado en paneles de tendencias, composiciones de imágenes que sugieren colores, estampados o ambientes estéticos. Por otro lado, está la observación de mercado, viajar, investigar y comprar prendas de grandes marcas para analizarlas o reinterpretarlas. Es un método extendido, aunque a veces polémico. También existen colunters e influencers, encargados de detectar, o incluso de marcar, lo que se convertirá en tendencia. Su influencia puede llegar a condicionar los procesos de diseño. Cada uno aporta algo al ecosistema, aunque sus contribuciones suelen estar más ligadas a la imagen y la tendencia que a la construcción técnica. Junto a estos perfiles, están los técnicos del proceso de la moda, patronistas, especialistas en gradación y demás profesionales del engranaje industrial. En nuestra opinión, son el colectivo más relevante, pero con frecuencia quedan en segundo plano, eclipsados por la visibilidad del estilismo. Incluso en las pruebas de prenda, el último visto bueno suele venir del estilista, por encima del criterio técnico. Y, sin embargo, son estos profesionales quienes asumen la responsabilidad de la usabilidad y de todos los detalles que garantizan su construcción y funcionalidad. Existe también un tercer grupo, los directivos, que en ocasiones introducen cambios incluso en la estructura de la prenda con el objetivo de incrementar las ventas. En tiempos pasados, todos estos perfiles, creatividad, técnica y dirección, se reunían en una sola figura, el creador de moda. Hoy el proceso se ha modernizado, o diversificado, o tal vez simplemente se ha fragmentado. Volviendo al proceso de gradación. Si partimos de una base con las ratios ya calculadas y transformamos un modelo, surge la pregunta: ¿se mantienen los puntos de gradación? La respuesta es ambigua. Puede ser sí o puede ser no. Todo depende de la prenda. La estructura define la gradación, los puntos nuevos pueden gradarse, o pueden quedar fuera. Ahora vamos a ver ejemplos con una camiseta básica de manga corta. Así entenderemos en qué casos los puntos se mantienen, y en cuáles necesitan un tratamiento distinto. Muchos estilistas crean colecciones nuevas cambiando el tejido, el color o la textura. Sin modificar el patrón base, todas las ratios se mantienen. A veces solo cambian los largos, y las prendas siguen siendo prácticamente iguales. También podemos generar nuevos modelos a partir de cortes en el patrón base. Si el corte pasa por un punto sin gradación, el nuevo punto tampoco se gradará. Primero hacemos la gradación normal, después cortamos el patrón. Ejemplo 1. Una camiseta tiene el delantero de un color y la espalda de otro. La manga se divide en dos desde el piquete central. La parte delantera de la manga repite el color del delantero, y la parte trasera repite el color de la espalda. Ese piquete está a 1 centímetro del centro y no se gradará. Por eso trazamos una línea paralela al recto hilo y establecemos el corte. El punto de ancla queda en la cúspide de la manga, donde se cruzan el recto hilo y la línea de copa. Ejemplo 2.
Un corte constante se repite en todas las tallas. Imaginemos una cinta con un logo cosida en el centro del delantero y en el centro de la espalda. La cinta siempre tiene la misma anchura. En ese caso mantenemos la gradación de la base, marcamos la posición de la cinta y, al finalizar, cortamos el sobrante. Ejemplo 3. El corte coincide con la punta del escote en delantero y en espalda. En la parte inferior podemos decidir si el corte será proporcional o fijo. Si es proporcional, se gradan los dos puntos. Por ejemplo, la punta del escote se abre 2,5 milímetros y el corte inferior, situado a la mitad, se abre 1,25 mm. Si el corte inferior es fijo a 4 centímetros, ese punto no se mueve, y el punto superior se abre y se cierra como un abanico. ¡Ole! Ejemplo 4. Ahora veremos cortes con rotación. Cuando unimos piezas nuevas con piezas viejas, a veces debemos girar algunas de ellas. Las piezas giradas dejan de estar a recto hilo, o a contrahilo. Imaginemos una camiseta, a la que recortamos paralelamente 1,5 centímetros de cada hombro. Juntamos los hombros por la línea, y después unimos esta pieza a la manga de la camiseta. A este tipo de manga se le llama manga martillo, porque la pieza que añadimos a la manga parece la parte metálica de un martillo. Los nuevos puntos de la manga no siguen el recto hilo, ni el contrahilo de las piezas de donde proceden. Por lo que debemos encontrar nuevas ratios, para esos puntos. Podemos hacer dos cosas. Una, gradar como si fuera un corte. Y luego separar y unir las piezas. Dos, gradar la talla base y las extremas, y después trazar las intermedias. Existe una tercera opción, calcular la ratio exacta con trigonometría. Aunque este método es más tedioso. Dale al like y suscríbete, si te gusta. Bye bye.